Imágenes, estas que estamos viendo, de un reciente operativo liderado por el Ejército de Colombia, que, atención, permitió el rescate de una menor de tan solo 14 años, sometida a esa tremenda, horrible práctica considerada crimen de lesa humanidad, que es el reclutamiento forzado de niños por parte de las organizaciones criminales, en este caso organizaciones criminales de Colombia, FARC, ELN, se han encargado de continuar con este flagelo. Cuando Juan Manuel Santos hizo el acuerdo con las FARC, que no fue un acuerdo de paz, para nada, fue un acuerdo que generó más violencia y el programa de hoy lo va a demostrar. Este era un tema crucial. Hasta el momento eran 18.000 los niños reclutados, desde cuando se comenzó a llevar la cifra, en los años 90. Este tema no lo tomaron en serio en esas negociaciones en La Habana entre Santos y las FARC. Dos élites que se sentaron a ver cómo se ponían una medalla Nobel, pero no a resolver el problema. Y este tema no lo resolvieron, no lo quisieron resolver. Lo dejaron pasar y el reclutamiento sigue. Ahora les decimos extintas FARC o disidencias. No, no, no. Es que son las FARC, porque desde el primer momento advertimos que efectivamente ese acuerdo de paz no iba a traer paz, no era un acuerdo de paz, era un acuerdo de la élite más violenta, las FARC, y de una élite de la oligarquía bogotana, que se sentaron sencillamente a transar. ¿Qué pasó? Ni el tema del reclutamiento de los niños lo tomaron en serio, ni el tema del narcotráfico, porque durante el gobierno de Juan Manuel Santos fue cuando decidieron acudir a la corte con los argumentos de que el glifosato era potencialmente cancerígeno y lo prohibieron para las grandes extensiones de sembradíos de coca. Y resulta que de 45.000, máximo 50.000 hectáreas, estamos hoy ya en más de 300.000. Y porque tampoco se hizo un trabajo exhaustivo de no haber aceptado que el narcotráfico era un delito político, todo lo contrario. Juan Manuel Santos y todos los que lo siguieron en ese momento decidieron que así era. Y mientras exista el narcotráfico, esto va a seguir. Las FARC sabían cuando firmaban que iban a seguir delinquiendo, que iban a seguir en el narcotráfico. Por eso no fue un acuerdo de paz y por eso lo advertimos en su momento. Lo advertimos. Pero tristemente, ya que lo hiciera Santos o que lo hicieran las FARC no sorprende, pero que lo haya hecho la sociedad que siguió a Santos, la sociedad inerme, de haberle seguido el juego a esa deslegitimación de la crítica que fue habernos tildado de enemigos de la paz, hizo mucho daño, porque en vez de unir a un país para que presionáramos a las FARC, hicieran un acuerdo correcto, dejando el narcotráfico, pagando por el narcotráfico y pagando por sus horrendos crímenes de lesa humanidad, lo que hicieron fue atacarnos y decir que éramos enemigos de la paz y plantearnos como si fuéramos más criminales que los mismos criminales. Pues hoy las cifras del reclutamiento forzoso de niños es brutal, brutal. Las cifras es que ni siquiera caben en la cabeza. Y hoy este programa va a ser esa radiografía de uno de los puntos más atroces, de esa firma que hicieron Santos con las FARC. Porque a los niños no se los tomaron en serio. Y la JEP, a pesar de que avanzó, pues vamos a tener una situación en la que los peores criminales que se los llevaron a la fuerza, los arrebataron a sus familias campesinas e indígenas, los violaron, abusaron sistemáticamente sexualmente de ellos, obligaron a abortar a las niñas que resultaban embarazadas, no van a pagar un solo día intramural, no van a pagar un solo día de cárcel, porque en el acuerdo también quedó que solamente iba a haber sanciones. Bueno, la historia pone todo en su lugar. ¿Quiénes eran los enemigos de la paz? ¿Los que pedían que esto se hiciera bien hecho? ¿O quienes querían firmar a toda costa para mostrarse como los grandes señores pacifistas, ganarse medallas de premio Nobel, pero sin que les importara de verdad el futuro de Colombia? Tristemente, y lo digo, tuvimos razón, porque ojalá no la hubiéramos tenido, ojalá hubiéramos sido los equivocados. Hoy nuevamente tenemos que hacer una radiografía de la situación más triste y dolorosa de Colombia. Y es cómo arrebatan a los niños campesinos de sus familias, a los niños indígenas y los intentos de suicidio que aumentan de los niños de estas comunidades campesinas, afros, indígenas, de pánico.
y de angustia y que se los lleven a la fuerza a una guerra horrorosa, porque es una guerra de narcotráfico como siempre lo fueron las FARC, siempre lo fueron las FARC. Así que nada de eufemismo, nada de disidencia de las FARC, nada de las excitas, no señor, las FARC, los mismitos de las FARC que sabían que iban a seguir delinquiendo, sino dónde está Iván Márquez, el gran señor de la paz allá firmando. Bueno, aquí está. Bueno, veían las imágenes de esta menor de tan solo 14 añitos. Había sido reclutada a la fuerza por una estructura, la 18 de las FARC, no disidencia, de las FARC. La niña logró ser rescatada, protegida por las autoridades, al mismo tiempo que 3 integrantes de esa organización criminal decidieron someterse voluntariamente a la justicia. Pero es que miren ustedes, uno de ellos le dijo al ejército que ya llevaba 4 años en el grupo armado, grupo criminal, bárbaro, sanguinario, tras haber sido reclutado cuando tenía 14 años. También era un niño cuando se lo hallaron, ahora tiene 18. Bueno, se pudo escapar. Miren ustedes lo que explicó el coronel Freddy Arboleda Jaramillo, comandante del batallón de infantería número 10, frente a este tema tan triste. En cumplimiento al Plan Ayacucho Plus, logramos el sometimiento de 3 sujetos de la GAOR 18. Asimismo, la recuperación de un menor de edad, acatando así los derechos humanos y el derecho internacional de los conflictos armados. Nosotros continuamos con el cumplimiento de nuestra misión, ejerciendo la presión contra estos grupos armados organizados para lograr el sometimiento, la neutralización del mismo. Bueno, menos mal están estos coroneles, estos miembros del ejército que siguen luchando por los colombianos, a pesar de que también tras esos acuerdos firmados entre Santos y las FARC, trataron de estigmatizar a la fuerza pública, quienes lucharon en contra de esa organización criminal y ahora lo siguen haciendo. Bueno, menos mal, esto todavía Colombia cuenta con ellos. Bueno, y mientras contamos este episodio de la niña de 14 años rescatada y quienes se volaron de esa estructura, ocurría esto en zona rural de Itango, Antioquia. Al mismo tiempo, otra dolorosa historia en otro punto del país. 4 menores de entre los 14 y los 17 años, uno de ellos indígena, para que vean, campesinos, indígenas, del campo, caminaron por más de una semana, los 4 niñitos, una semana en las montañas entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, escapando de las garras de otra de esas facciones criminales de las FARC. Por fortuna fueron rescatados sanos y salvos por unidades del ejército, y menos mal, a pesar de la desmoralización, a pesar del apoyo por parte de este gobierno al ejército, todavía tenemos soldados en Colombia que están dispuestos a darlo todo por rescatar a los niños de las garras de las FARC. Bueno, estos menores es un trabajo, como les decía yo, de inteligencia, quien se encarga de poder nosotros, con el ejército, con los soldados, llegar a un sitio y poderlo recuperar. Digamos que inicialmente ellos vienen en buen estado de salud, sin embargo, nosotros los colocamos a disposición del bienestar familiar y de la Policía de Menores, que son las instituciones encargadas de restablecerles los derechos. En estos momentos esos muchachos ya los tienen ellos y se encuentran haciéndoles exámenes médicos y verificando el estado de salud de cada uno de ellos. Es una buena noticia que nos entrega el general Javier Hernando Africano, comandante de la 3ª División del Ejército, y volvemos a decir, menos mal Colombia cuenta con estos hombres de la fuerza pública. Bueno, soy Claudia Gurizati, directora de este programa, directora de este canal internacional de noticias, y miren ustedes, porque quiero volverlo a dejar claro, ¿quiénes eran los amigos o los enemigos de la paz? Quienes como sociedad pedimos a Santos que hiciera un acuerdo bien hecho, que no legitimara, que no se prestara para ese gran lavado que fue haber desconocido la condición de narcotraficantes de las FARC cuando firmaron, cuando pedíamos que estos crímenes atroces, sobre todo cuando se trata de niños vulnerables, campesinos, indígenas, afrodescendientes o cualquier otro niño de Colombia, tenía que tener una pena, nos tildaron de enemigos de la paz. ¿Quiénes eran los enemigos de la paz? Los verdaderos enemigos de la paz, esos que firmaron sin importar el futuro. Ellos son los verdaderos enemigos de la paz y lo estamos viviendo hoy. Hoy lo estamos viviendo. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia son estas cifras tremendas, estremecedoras,
tristísimas sobre el incremento impresionante, absurdo, absurdo del reclutamiento forzado de niños en Colombia. Cada 20 horas en promedio, en menos de un día, un niño es reclutado a la fuerza. Jorge Adrián Orozco, hola, buenas noches. Usted con estas cifras que realmente son espeluznantes. Claudia, televidentes, muy buenas noches. Miren ustedes, para que arranquemos con este dato, es una tremenda alerta. Aquí lo tenemos en pantalla. Cada 20 horas en promedio, sí, cada 20 horas, es decir, en menos de un día, un niño o niña en Colombia es reclutado por los grupos criminales. En los últimos 5 años, el número de niños reclutados aumentó un 300%. Estas son cifras verificadas y confirmadas en el último informe publicado este mes, febrero de 2026, por Naciones Unidas. Pero atención, si este reporte es grave, lo son aún más los informes que recopila la Defensoría del Pueblo de Colombia. Escuchen ustedes, tan solo en el periodo de 2022 a 2024, con más de 1.100 casos, hubo un incremento superior al 860%, 860%. En minutos aquí vamos a estar desglosando los reveladores y preocupantes datos de aquí, de estas cifras, sobre el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, que no para. Esto no para, sigue de esta manera aterradora, Claudia. Del 2022 al 2024, 1.100 casos, 860% entre esos 2 años, los años del gobierno de Gustavo Petro. 860%. ¿No era el gobierno de la vida? Pues en el gobierno de la vida, por andar también en pactos de la picota, por andar también en ofrecimientos de beneficios, por andar planteando que una paz total cuando se sabía que eso no es paz, eso al contrario es impunidad total, porque es cínico usar la palabra paz para esto, generando una cantidad de supuestos gestores de paz que son los peores criminales. 860%. Es que es increíble. Increíble. El punto clave de esta noticia es que esta terrible situación de reclutamiento forzado de menores de edad no podría ser entendida sin poner el foco en la crítica expansión de los grupos narcocriminales. Y vuelvo al comienzo. Cuando decidieron dejar de usar el glifosato y decidieron que se les crecieran las hectáreas de sembradío de coca y la producción de cocaína, sabíamos que no iba a haber paz en Colombia y mucho menos iban a cesar estos terribles, terribles delitos y crímenes, porque claro, los niños son los más fáciles para meterlos en estas organizaciones criminales y las familias más vulnerables, las más fáciles también para estas organizaciones criminales. En el año 2025, estos ejércitos de criminales, de hombres que lo único que hacen es cometer barbaridades, sumaron 25.000 criminales en esas estructuras criminales en Colombia, haciendo presencia, ejerciendo influencia, ya hemos dicho, en más de 700 de los 1.123 municipios del país. De acuerdo con datos de fuentes de inteligencia, es decir, más del 50% de los municipios del territorio nacional hoy día sufren algún tipo de afectación por parte de los grupos armados ilegales, desde influencia hasta otros que están en control total. Vamos a saludar a nuestros invitados esta noche porque, por supuesto, este es un tema que nos conmueve de manera, bueno, muy compleja, muy compleja. Está con nosotros Germán Andrés Rodríguez, él es mayor retirado de la Armada de Colombia. Además, es una persona que es muy importante porque está dirigiendo a los reservistas en este momento, a un grupo muy importante de estos reservistas. Mayor Germán Andrés Rodríguez, un placer tenerlo. Al comienzo del programa decía, bueno, menos mal, hay soldados, hay ejército, hay fuerza pública que todavía se preocupa y quiere seguir luchando a pesar de esa situación de menoscabo, a pesar de la falta de apoyo del gobierno nacional y los desprecios permanentes del gobierno nacional. Bueno, comencemos con el marco. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Hoy estamos hablando de en 2 años 860% más de reclutamiento de menores. ¿Usted a qué se lo adjudica? ¿A qué se lo atribuye?
Valiente Claudia Gurizati, para mí es un honor estar aquí. Pues este aumento exponencial del reclutamiento de menores va de la mano, como lo decías, de la paz total. Pero también un dato muy grave. Este gobierno empieza con 14.552 alzados en armas. Hoy sobrepasamos los 28.500. La base de todo lo que sucede en Colombia es narcotráfico, minería ilegal. Y con vamos a decir, la sobreprotección del gobierno de Gustavo Petro a estos grupos criminales, pues ha hecho que empiecen a reclutar niños para que les sirva de escudos humanos y las fuerzas militares no pueden hacer absolutamente nada. Claro, Mayor, porque además recordemos que cuando Gustavo Petro estaba en la oposición, él permanentemente criticaba, acusaba sobre todo, porque a él toda la vida le ha encantado acusar a todo el mundo menos a él. Cuando le pasan a él las cosas es cuando él le echa la culpa a otro, pero a él le encanta culpar a los demás. Si había un operativo de las fuerzas militares durante el gobierno de Iván Duque, otro gobierno que no fuera de la izquierda, o no fuera el de Santos, o no fuera el de su cuerda, ellos siempre decían que en esos campamentos había niños y que bombardear esos campamentos o atacar esos campamentos era un delito de lesa humanidad. Pero fíjese usted, ahora, delito de lesa humanidad, y él ha tenido a estos señores de las FARC, como Iván Mordisco, por ejemplo, que es uno de los mayores o el mayor reclutador en este momento en Colombia. Él estuvo incluyéndolos en su paz total y dialogaron y hubo cese el fuego y no se tocaban a estos criminales. Bueno, da la impresión que los está cuidando. Miren también lo que está pasando con alias Calarca, que es uno de los mayores reclutadores de menores, que lo habíamos agarrado, durmió ese día en una unidad militar y después de que lo sueltan van casi 100 miembros de nuestra institución que han perdido la vida. Y tienes toda la razón, en el gobierno de Duque quemaron el país prácticamente por las operaciones Beta, que ese es el nombre técnico a los bombardeos, contra estructuras ilegales, que no es que nosotros nos inventemos llegarles allá con bombardeos, es que hay informaciones de inteligencia técnica y humana que nos dan unas coordenadas. Nadie quiere que mueran niños, nadie quiere, pero el DIH es claro que cuando un menor de edad hace parte del conflicto, está en los combates, también durante ese tiempo pierde esa coraza que los hace intocables. Repito, nadie quiere que haya, pero Gustavo Petro criticaba, le dio duro al gobierno de Iván Duque. Incluso salió un ministro de Defensa y en ese momento están haciendo lo mismo porque, hombre, hay que hablar claro. Las disidencias de las FARC, que son los máximos reclutadores, y no solo eso, ahora el ELN y también menores de edad que vienen de Venezuela, están utilizando esos niños como carne de cañón, como escudos humanos. Y obviamente siempre tienen que tener niños porque salen baratos, salen económicos, se maniobran fácil, los pueden abordar ideológicamente. Y el gobierno de Gustavo Petro entendió, a las buenas o a las malas, con los bombardeos que ha pasado con el ELN, que lastimosamente hay que utilizar el poder del Estado, de las armas del Estado, para combatir a los criminales. Repito, nadie quiere que mueran niños, pero eso es como una hipocresía del gobierno Petro. Cuando le conviene habla de una cosa y cuando no le conviene hace lo que critica. Una cifra histórica, una cifra espeluznante, 860% entre el 2022 y 2024. Entre 2022 y 2024, 1.100 casos. Obviamente esto es datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Según la ONU, fue 300% el crecimiento en los últimos 5 años. Lo que pasa es que la Defensoría, como tiene las defensorías locales, tiene pues mucha más información más fehaciente. Esta terrible situación de reclutamiento forzado de menores de edad toca verla
también en su detalle. El fenómeno empeoró bajo el actual gobierno de Gustavo Petro, como dice usted, Mayor Germán Andrés Rodríguez, y como dice la Defensoría del Pueblo, lo demuestran los registros oficiales. Jorge Adrián, esos registros oficiales tienen una radiografía increíble, porque mientras en el 2022, que fue el año en que asumió el poder Gustavo Petro, recordemos que comenzó en agosto, obviamente en mitad de año, ese año hubo apenas 68 casos, que no son apenas, son brutales, pero hubo 68 casos, ya en el 2023 iban en 384 casos. Muéstrenos usted esto. Claudia, aquí tenemos los datos correspondientes a estos últimos 4 años. Vamos a comenzar por acá esta radiografía. Mientras el 2022, año en el que Petro asumió el poder desde agosto, este año cerró con 68 casos en total. En el 2023 ya fueron registrados 384 reclutamientos. Ahí comenzó la subida. El año 2024 fue el año de mayor incremento, fue el peor. Miren ustedes la barra, 654 casos, 654. En el 2025 el reporte bajó, aún sigue siendo muy preocupante. 325 casos. Estas cifras nos muestran que el reclutamiento forzado se multiplicó casi 10 veces entre 2022 y 2024, pasando de 68 a 654 casos. Esto es un incremento de 586 casos adicionales en este periodo. Estamos hablando de un aumento, para ser exactos, de 861,76%. Son cifras que publicamos con base en la información oficial de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que retoma todas las denuncias formales registradas, lo que significa que la realidad puede ser incluso peor debido al subregistro. En esto insistimos, hay un subregistro debido a los casos no denunciados. Pero ¿qué pasaba antes del 2022? Es decir, en el gobierno del presidente Iván Duque. También lo tenemos aquí en la gráfica que nos ha preparado la producción del programa La Noche. El año 2018, año en el que Duque asumió el poder desde agosto, hubo un total de 176 casos. La cifra a partir de ahí comenzó a bajar, es decir, lo contrario que ocurre ahora, comenzó a bajar. El año siguiente hubo 144 casos en el 2019. En el 2020, 116 casos. En el 2021, el último año completo del presidente Duque, fueron 83 los casos. Tenemos entonces que entre el 2018 y el 2021 hubo una reducción de 52,84% en los casos de reclutamiento forzado de menores en Colombia. Para este periodo es preciso decir esto. Estas son cifras del Observatorio de la Unidad para las Víctimas. Es una importante claridad porque los registros que posee la Defensoría son a partir del año 2021. Entonces, en este caso utilizamos esta fuente, Claudia. Sí, y lo más dramático de todo esto es la impunidad. Pero yo quiero resaltar esto, porque esto es otra muestra de cuando se quiere realmente paz, se lucha por esa paz. Y no necesariamente hay que disfrazarlo en ese manto blanco, diálogo. Diálogo de paz. Todo lo disfrazan en diálogos de paz, la paz total, el acuerdo de paz, la paz que firmó Santos, todo eso es un cartel blanco, es una tela blanca hermosa, dice paz, pero detrás se esconde lo peor. Miren ustedes, volvamos a mostrar el gráfico. Producción, ayúdeme. 176 casos en el año en que Duque asume, en agosto. Entonces, le recibe a Santos 176 casos entre Santos y Duque. Pero mire, cuando baja al año siguiente, ya en el 2019, que fue obviamente Duque solo, bajó a 144. En el 2021 bajó a 116. Seguía siendo alto, no vamos a decir que no, pero había reducción, la tendencia es presionando terriblemente para abajo. Y luego bajó 83 casos. Y luego, cuando ya íbamos bien en el año que le entregó a Petro, vuelve y sube. Entre el 2018 y el 2021, Iván Duque logró reducir el 52%. Entonces, aquí, ¿quién es más enemigo o enemigo de la paz? Que es lo que aquí nos hablamos. Por aquí les encanta estigmatizar, dividir, generar diferencias en vez de unir. Entonces, si hablamos en su lenguaje,
Aquí, ¿quién hizo más por los niños reclutados? ¿El que escondió todo detrás de unas frases lindas de paz, pero que lo único que ha garantizado es impunidad? ¿O el que de verdad luchó para bajar, reducir esos cultivos de droga y lograr traer a esos niños o bajar que el reclutamiento no siguiera en esos ritmos, bajar el promedio de los reclutamientos forzados de niños? Yo le quiero dar aquí la palabra a Sebastián Velázquez Mayor. Acompáñeme a saludar a Sebastián Velázquez, quien es el representante legal de FEPCOL, esa gran ONG que cobija a todos los que se consideran víctimas de las FARC, más de 200.000 víctimas, y específicamente a esas víctimas, en este caso, de las personas que fueron reclutadas a la fuerza, que han sido absolutamente ignoradas por la justicia y más por esa justicia especial para la paz. Además, porque por más de que hagan y hagan ese intento de poner una sanción, pues finalmente no va a haber cárcel. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Una terrible situación. Estamos hablando de 860% de incremento de reclutamiento forzado en los 2 últimos años de este gobierno de Gustavo Petro. Y frente a un hecho, y es que quienes cometieron los 18.000 reclutamientos de niños, de menores, pues no van a tener mayor castigo. ¿Podría usted recordarle, Sebastián, a los colombianos qué va a pasar con ellos? ¿Cuál podría ser un castigo, el más fuerte que recibiera una persona criminal de estas? Bienvenido. Bien, gracias, Claudia, por tu invitación al programa, y al mayor también buenas noches. A nosotros pues nunca habíamos encontrado unas cifras tan altas en el informe que has hecho sobre reclutamiento. La impunidad es absoluta y el resultado en el macrocaso 07, pues que ya lleva un avance, pues no tiene todavía alguna sanción. Hay una sanción que se ha emitido solamente en el caso 01 de secuestro, donde no hemos creído que hay unos mínimos de justicia, no haya una verdad plena. Las FARC se han negado a reparar a las víctimas con sus bienes, ocultaron los bienes. Y en el caso de no repetición, podríamos poner el ejemplo en Antioquia. Antioquia había dejado de tener frentes guerrilleros de FARC. Hoy tiene 3 frentes guerrilleros, el 36, el 18 que está operando, como dijo el señor militar, de la recuperación del menor, y el 4 que opera en Magdalena Medio. Entonces hay un claro hecho de repetición, son las mismas estructuras con los mismos áreas geográficas y siguen delinquiendo. Pero me preocupa es la inacción del Estado. Hoy hay una omisión del Estado. Hoy no hay un plan de prevención de menores, ni de protección de los menores, y menos una ruta de reintegración a la vida civil. Entonces, si bien es cierto, el ejército ha venido recuperando algunos de los menores, que es una cifra muy pequeña, pues esa ruta ha estado coja, no tiene un doliente específico en el gobierno y no hay una política pública que acompañe a estos menores cuando son recuperados con vida. Yo no voy a repetir más esa cifra. Vamos a ver ahora por género y grupos poblacionales quiénes son los más afectados por el atroz crimen de reclutamiento forzado. Las cifras teniendo en cuenta el reporte más reciente de la Defensoría del Pueblo, que es del año 2025. Jorge Adrián. Veamos, durante el año pasado hubo un registro de 257 denuncias de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes documentadas por la Defensoría del Pueblo. De este total de casos, 62% son niños y adolescentes hombres y el 38% son niñas y adolescentes mujeres. Respecto al grupo de población, al grupo poblacional, los indígenas siguen siendo expuestos a los grupos criminales. El 47% de los casos denunciados en 2025 corresponden a población indígena. El 45% no se reconoce en ningún grupo étnico, según los registros de la Defensoría, mientras que el 8% de las víctimas pertenece a la comunidad afrocolombiana. Son las afectaciones por grupos poblacionales. Como vemos, los indígenas siguen allí a la cabeza como víctimas de los grupos criminales.
Muy bien, vamos a hacer una pausa comerciales, ya volvemos y estaremos hablando con Sebastián Velázquez cómo estos temas finalmente, quienes firmaron el acuerdo, pues están básicamente en impunidad, no tendrán que pagar un mayor costo por un delito tan atroz y las consecuencias de en lo que estamos ahora, unas cifras realmente escalofriantes. Reclutamiento forzado de menores en Colombia y los intentos de suicidio de los niños. También hablaremos de esto. Ya regresamos. Sí, pero volvamos a la cifra un segundo. Bien, aquí estamos entregando las cifras basadas en lo que nos ha entregado la Defensoría del Pueblo. Quiero que repasemos cómo del 2022 al 2024 los niños de Colombia sintieron el azote del reclutamiento forzado por parte de las organizaciones criminales. En el año 2022 hubo 68 casos y en el año 2024 654 casos, lo que nos da en esos años un incremento de 861% de ese reclutamiento forzado de niños. Ya en el 2025 bajó a 325, comparado con el 2023 la mitad, pero altísimo, 325 casos, es una barbaridad el reclutamiento de menores. Germán Andrés Rodríguez, mayor en retiro, además quien comanda a reserva de la Fuerza Pública en Colombia, cerca de 1 millón de hombres. Quiero preguntarle por la impunidad en este caso. ¿Cómo la justicia colombiana, al entregarle esto a la Jurisdicción Especial para la Paz y tras los acuerdos entre las FARC y Santos, lograron que ningún miembro de las FARC tuvieran que pagar por este crimen en el pasado? Y cómo esto hizo que se prolongara, incrementara y se volviera un tema todavía peor. Sobre esa impunidad, sobre esa ausencia de castigo. No hay cómo obligar ahora a un miembro de las FARC a que responda por esto de manera correspondiente. No, eso es muy doloroso. Miren, del 1996 al 2016 hubo aproximadamente 18.000 niños reclutados, forzados, 18.000, un poquito más. ¿Y cuál fue el premio para ellos? La señora Sandra Griselda Lobo, Sandra, la que era esposa de Tiro Fijo, pues está en el Congreso, se piensa volver a reelegir, tienen todo el dinero y si usted se da cuenta, ¿qué van a pagar ellos? Ellos han pagado hasta con traperos y ollas, no estoy exagerando, ellos han pagado con un poco de chatarra, ellos no van a terminar pagando nada. Pues aquí me sale un poquito el tema, me da tristeza los militares que todavía están, como mi general Arias Cabrales, que va a cumplir casi 90 años allá guardado, pero volvámonos al tema. También ellos no van a pagar nada. Ellos van a salir absueltos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que ellos paguen siquiera un día de cárcel. Quiero tocar también, muy importante, mire quién fue el actor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Un menor de edad presuntamente reclutado por la Segunda Marquetalia. ¿Cuántos años va a pagar él? 8 años, 7 años. No va a pagar más, ya casi cumple 1 año. Por eso es que los instrumentales, ustedes se han dado cuenta en las redes sociales como en TikTok, unas páginas del Clan del Golfo, FARC y LLN, que invitan al reclutamiento de menores. Esas páginas no las pueden cerrar, esas páginas abiertamente están invitando al reclutamiento de menores. Lo que está pasando es que no hay ley en Colombia que los pueda judicializar. No hay ninguna forma, debería hacerse como en otros países, donde si un menor de edad hace una actividad sicarial, pues tiene que asumir como adulto. Entonces, toda esa permisividad de una justicia y una JEP hecha para estos criminales, ellos saben que nunca van a pagar. Ya vimos el caso de alias Calarcá, gestor de paz. Vimos el caso de lo que está pasando con cualquier grupo de estos irregulares. Ellos saben que se pasan la justicia por la faja, no van a hacer nada. La justicia está hecha solamente para nosotros, la gente de bien, y estos criminales siempre van a salir oriundos, van a salir sin pagar absolutamente ningún día de cárcel.
Sí, muy orondos ellos, muy tranquilos ellos y como usted dice, aspirando nuevamente a curules. Sebastián Velázquez, eso es muy doloroso porque además ella ha sido señalada por varias mujeres que hemos tenido aquí en el programa, usted nos ha acompañado, de haber sido una persona que estaba absolutamente al tanto del reclutamiento de las niñas, que coordinaba el reclutamiento de las niñas, cómo se organizaban frente a los jefes criminales para ser abusadas y violadas sexualmente. Ella ha sido señalada en muchas ocasiones, pero pues no ha pasado nada. Entonces, frente a esa impunidad, Sebastián, ¿cómo la podría describir usted? Pues Claudia, es una impunidad total. En la Justicia Especial para la Paz, pues en la única sentencia que es del caso de secuestro, nosotros impugnamos, apelamos esa sentencia porque, como le informo, no hay mínimos de justicia, les dan a Colombia por cárcel y aparte de eso les tenemos que financiar la sentencia, o sea, sus acciones reparadoras o restaurativas. Eso es el colmo absoluto. No hemos compartido esa forma de justicia restaurativa. Y en lo de Sandra Ramírez hemos llamado al despacho del caso 07 para que ella sea vinculada, porque hasta el momento ella no ha rendido ni siquiera una versión libre sobre los hechos sucedidos y de las víctimas directas que nosotros representamos, que ella fue perpetradora y responsable de esos hechos. Entonces yo creo que en este momento del país es importante que el horror del reclutamiento forzado de menores, que es un delito atroz y de lesa humanidad, esté en la conversación nacional y en la conversación política, porque se vienen elecciones de Congreso y se vienen elecciones de presidente. Eso debería de estar en la conversación de quienes aspiran a gobernar este país y ver cuál es la solución que plantean, porque en este gobierno definitivamente no fue. Y ahora veamos quiénes son los responsables de ese reclutamiento de menores. En el año 2025, según la Defensoría del Pueblo, encabezan las disidencias criminales de las FARC, el Estado Mayor Central de las FARC, al mando de Iván Mordisco, señalado de ser el principal reclutador con el 47,1% de los casos. Casi la mitad de los 651 casos de reclutamiento registrados en 2025 son atribuidos a esta facción criminal de las FARC. En segundo lugar, ven ustedes el gráfico, aparecen otras disidencias con el 15,6%. En tercer lugar, el grupo terrorista ELN con el 11%. Le siguen en su orden el ejército gaitanista como el Clan del Golfo, que es conocido como el Clan del Golfo, 8,2%. Estructuras de crimen organizado, 7,7%. Pero definitivamente son los bloques de las FARC, las disidencias, como le dicen técnicamente, pero que son las FARC, los principales reclutadores. Calarcá 6,6%, conocido alias Calarcá, la segunda Marquetalia. Y el grupo criminal refundado por alias Iván Márquez también aparece con 3,1%. Lo que pasa es que recordemos que la gran mayoría pues, de ellos están operando es en Venezuela. Bueno, los mayores reclutadores han hecho parte de esa política de paz total del gobierno Petro. Y los diálogos entre Gustavo Petro y el Estado Mayor de las FARC fueron formalizados y duraron 6 meses, entre octubre de 2023 y 2024. ¿Qué decirle al país frente a esto? Es decir, entre más dialogan y entre más hablan de paz, más crímenes y más crímenes horrendos. Mayor Germán Andrés Rodríguez. Bueno, está claro. Para mí es como si Petro estuviese apoyando estos grupos ilegales que a propósito ya el ELN dijo con alias Silvana que iban a apoyar al candidato de Petro y alias Calarcá también en una entrevista creo con los informantes dijo que ellos apoyaron al candidato de Gustavo Petro. Entonces aquí lo que estamos viendo es que primero todo se está enfocando en las elecciones que estamos a menos de 12 días. Con la impunidad de esos actores ilegales, pues si ellos sienten que el Estado no hace nada, que tienen zonas santuarias, que las fuerzas militares estamos y la policía con los brazos atados, esa es la verdad, que los sargentos, que los coroneles y los mayores que con los que yo hablo a diario me dicen no nos atrevemos a hacer una operación, no por miedo del combate, sino por miedo de que los judicialicen, ¿sí? Vuelvo y digo, alias Calarcá en este momento es una persona intocable y solamente si se captura en flagrancia podemos ponerle el peso de la ley contra Lampa, solamente con eso.
pero si lo llegamos, no tenemos posibilidad hoy de llegar a un campamento de ellos, aunque sabemos las coordenadas. Eso es algo muy delicado. El gobierno Petro ha tenido al menos en 8 oportunidades las coordenadas exactas de Iván Mordisco y de alias Calarcá. Ellos saben que con este gobierno no va a pasar nada y póngale cuidado. Ellos están jugando la vida o la muerte. Ellos están jugando la supervivencia. Cae Nicolás Maduro, los acuerdos que tenían con el cartel de los soles, algunos ya se pararon por completo. Estos grupos armados saben que si viene un gobierno de derecha o un gobierno que los combata, ellos van a empezar a buscar zonas estratégicas, buscar irse para Ecuador, se les va a acabar la buena vida que tienen aquí en Colombia. No lo había visto desde el 2001, que campamentos del ELN y las FARC izaran la bandera del grupo subversivo, estuviesen en las copas de las montañas perfectamente arreglado, con búnker. Yo no lo había visto desde el 2001. Esta es la impunidad del gobierno de Gustavo Petro, que para mí es un aliado de estos grupos narcoterroristas. Pues Mayor Germán Andrés Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado, muy amable. Decir que Petro sí continúa en negociación con alias Calarcá, otro de los grandes reclutadores de la facción de las FARC, Estado Mayor de bloques y frentes. No obstante, no hay acuerdo con el ELN. Bueno, la negociación con ellos duró aproximadamente 2 años y 2 meses desde su reinstalación formal en noviembre de 2022 y la suspensión ya definitiva en el 2025. Tampoco hubo avances, no ha habido avances. No, eso es una conversadera para nada, para definitivamente que sirvan delinquiendo. A Sebastián Velázquez también le quiero agradecer muchísimo, un abrazo como siempre, gracias por defender a las víctimas de las FARC. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Y mucha atención, la unidad de investigación de este programa de la noche conoció cómo los grupos criminales están usando las redes sociales para sofisticar ese infame reclutamiento de menores. Jorge Adrián. Organismos de inteligencia le siguen la pista a este modus operandi criminal. Conocimos algunos de los pantallazos, aquí ustedes los ven en pantalla, en los cuales los menores responden a los mensajes virtuales de grupos criminales que buscan su reclutamiento. Son varios los mensajes y ya los organismos de inteligencia pues conocen muy bien cómo están operando estos criminales. Ustedes los leen. ¿Cómo es para ingresar? Dice uno de los menores. ¿Cómo es? Yo quiero entrar. ¿Cómo es? Denme trabajo, necesito plata. Son los mensajes de menores de edad ya identificados por los organismos de inteligencia que responden a estos grupos criminales. Y mientras tanto, más de 60 casos de intento de suicidio en las comunidades indígenas por culpa de esto, según la Defensoría del Pueblo. Esto tiene que parar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a Jorge Adrián, a todo el equipo. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hasta nuestra próxima emisión. Adiós. Gracias a todos. Leemos sus opiniones en todas nuestras plataformas digitales. Continúen con nuestra programación.